Bueno, muy buenos días. Estamos en Abriendo Caminos una vez más. Y hoy vamos a hablar de cuidados paliativos en pediatría. Para eso tenemos tres invitados muy especiales. Contamos con Susana Ciruzzi, que es integrante de la dirección del Hospital Garrahan y a su vez es miembro del Comité de Ética del hospital. Contamos con la doctora Karina Gómez, que es la jefa de cuidados paliativos del Hospital Elizalde. Y vamos a contar también con Rodolfo Berna, que es jefe de cuidados paliativos del Hospital Garrahan. Les agradecemos mucho por estar acá. Gracias. Les recordamos que Abriendo Caminos es un programa que está orientado y tiene como objetivo el cuidado de la infancia. Donde siempre tratamos temas que están relacionados con la infancia, ya sea desde el ámbito de la salud, de la educación, y no solo en cuanto a dar información, sino en cuanto a dar herramientas de cómo ayudar y cómo mejorar las diversas situaciones que afectan a nuestros chicos. Queremos agradecerle a la producción de Noemí Cerrantes que hace posible este programa. Y bueno, vamos a una pausa y empezamos a entrar en el tema, que es un tema muy delicado, pero muy importante que todos conozcamos y que podamos comprometernos activamente y tratar de encontrar las mejores soluciones para nuestros chicos. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos. Doctora Karina Gómez, le pido permiso si la puedo tutear. Por supuesto que sí. Quiero hacerte una pregunta y te pido si podés explicarla de tal forma que la gente en general pueda entenderla, pero que también la pueda entender el sector profesional, ya sea de la salud, de la educación, del ámbito jurídico y de todos los que tienen relación y vínculos con la infancia. Cuando se habla de cuidados paliativos, creo que hay muchas dudas al respecto y a veces está asociado a la gente mayor y vos sos una especialista y la que está a cargo de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Elizalde. Entonces te queremos preguntar, ¿qué son los cuidados paliativos en pediatría? Perfecto. Dentro de la medicina es la especialidad que utiliza un abordaje integral dedicado al cuidado activo y total, no solamente del cuerpo, sino de las emociones y de los aspectos espirituales de los niños y sus familias que tienen enfermedades que son amenazantes o limitantes para la vida. Esto comprende desde el momento del diagnóstico, si fuese posible, hasta el momento del fallecimiento, incluyendo el seguimiento en duelo de los familiares de estos niños. Y hay también una pregunta que me parece que es importante que la gente tenga claro, que hay una diferencia, y corregime por favor, si es lo mismo cuidados paliativos que tratamientos paliativos. Sí, quizás es semántica la diferencia. Cuando uno habla de cuidados paliativos, habla de la integralidad de la mirada. Y cuando uno habla de tratamiento, quizás es algo más específico, más puntual, si el tratamiento es exclusivamente médico, emocional, espiritual, pero hablar de cuidados paliativos está bien, digamos. También, doctora Ciruzzi, le pido permiso si la puedo tutear. Sabemos que sos integrante del Comité de Ética del Hospital Garrahan. Primero que nada, querría pedirte que nos expliques qué es un comité de ética en un hospital, por qué es bueno que un hospital lo tenga
y quiénes integran un comité y qué función tiene un comité de ética dentro de un hospital. Bueno, los comités de ética son grupos intertransdisciplinarios formados por un grupo de personas que pertenecen por un lado al área médica y por otro a las áreas sociales y por otro a la comunidad, donde justamente lo que se intenta hoy en día, teniendo en cuenta que los avances tecnológicos son tan importantes y tan marcados, poder dar una mirada integral justamente acerca de un caso específico, o sea, de un paciente en particular o de una terapéutica en general. Por ejemplo, tratamos un paciente que tiene, por ejemplo, un compromiso vital y debe decidirse qué tipo de tratamiento instaurar y o retirar para permitirle estar un poco mejor, aunque no pueda curarse, o por el otro sobre determinadas patologías como pueden ser los pacientes neuromusculares, que plantean muchos desafíos a la hora del tratamiento, como bueno, el tema de la calidad de vida, el tema del ejercicio de su sexualidad cuando llegan a la adolescencia. Entonces, cada vez que aparece una cuestión de conflicto o valoración acerca de la conducta médica, generalmente se acude al comité de ética para acompañar en la toma de decisiones, para poder tomar una decisión consensuada entre el equipo médico, que por ahí a veces tiene una mirada muy técnica y se olvida de los aspectos por ahí más personales, espirituales y valorativos del paciente. Y esta mirada, que inclusive incluye una mirada totalmente lega, nosotros por ejemplo en el comité de ética, entre todos los que lo integramos, lo integra una maestra, licenciada en bibliotecología, que te permite una mirada digamos, del común de la gente, que por ahí los profesionales a veces la tenemos totalmente sesgada. Ajá. Lo que sí no tenemos como miembro permanente es un miembro religioso. En nuestro caso es una decisión que hemos tomado consensuada dentro del equipo del comité de ética, porque creemos que la mirada es de una bioética laica. Si el paciente requiere, lo pide, esta mirada religiosa, cualquiera sea esta, nosotros inclusive hemos traído un chamán, hemos consultado, digamos, lo hacemos, pero creemos que la integración permanente tiene que ser con una mirada laica. Ahora, digamos, por ejemplo, no sé, hablo de neonatología, que Sí. es lo que sé. Digamos, hay un recién nacido que tiene un problema muy grave. Los médicos pueden acudir al comité de ética, plantearles el caso de ese recién nacido, y el comité de ética les dice qué es lo que hay que hacer, o cómo es. A ver, nosotros lo que no entramos a analizar lo que es la indicación médica, pues no somos quien para, digamos, analizar la indicación médica. Inclusive, digamos, la responsabilidad en cuanto a indicación médica sigue siendo del equipo médico que trata al paciente. Lo que nosotros analizamos es muchas veces estos conflictos o dilemas que aparecen en la relación médica asistencial. Por ejemplo, paciente menor de edad que se niega a continuar con un tratamiento y los papás que quieren obligarlo porque consideran que eso es lo mejor. Digamos, siempre que se presentan estos dilemas no es que alguien le quiere hacer daño al chico o quiere dejarlo sin atención, sino que justamente como las decisiones, sobre todo con enfermedades amenazantes o graves, limitantes de la vida, oscila entre algo malo y algo muy malo. Generalmente no es algo entre algo bueno y algo malo, porque la decisión sería muy sencilla. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos una recomendación después de analizarlo con el equipo de salud. Inclusive hablamos con los padres, con el paciente si es posible, y después esa recomendación queda agregada a la historia clínica, se hace una devolución a los papás, muchas veces con un integrante del comité de ética presente, e inclusive uno de nosotros, generalmente suele ser un poco el lazo no médico entre el paciente y el equipo médico. Y acompañamos al equipo médico en la toma de decisiones, nos reunimos cuantas veces sea necesario. Inclusive vos que nombraste neonatología, por ejemplo, yo recuerdo la intervención del comité de ética no sé si lo voy a decir bien, una enfermedad de ventrículo único,
que lo que planteaba era que muchos pacientitos son derivados al Hospital Garrahan para su atención. Es una enfermedad en la cual en general se desea un tratamiento paliativo, justamente una mirada totalmente paliativa, evitando las intervenciones agresivas. Se lo derivaba después a su provincia para continuar con esto, y cuando llegaba a su provincia, por ahí el equipo de salud, con menos recursos, sobre todo humanos, que los que tenemos en Capital Federal, decidía por ahí intubarlo, ingresarlo a terapia intensiva, cuando lo que se había decidido era lo contrario. Y esto lo hacían porque tenían este famoso temor legal que suele aparecer muchas veces a la hora de la toma de decisiones. Entonces dijimos, para evitar esto, que era caer en definitiva de forma totalmente impensada en un encarnizamiento terapéutico, decidimos hacer una especie de consentimiento informado que se firmaba en el hospital, en los cuales los papás lo firmaban, digamos, dando su acuerdo a esto, para llevarlo después a su provincia de origen y que eso quedara incorporado en la historia clínica de la provincia de origen. Entonces, con esto ya los médicos que lo recibían en su provincia de origen sabían que esta decisión ya estaba tomada, y entonces se evitaba justamente este encarnizamiento terapéutico. Yo no lo mencioné en general a la gente porque te conozco, pero Susana Ciruzzi es abogada, no médica. Entonces tenemos que hacerle, y vamos a aprovechar la oportunidad de hacerte muchas preguntas que tienen que ver con la parte de la legislación al respecto. Vamos a una pausa y Karina, te voy a pedir que a la vuelta nos digas un equipo, digamos, de cuidados paliativos pediátricos, cómo se forma y quiénes lo integran. Te invito a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos y habíamos quedado con una pregunta pendiente para Karina, que es ¿cómo está organizado e integrado el servicio de cuidados paliativos en el Hospital Elizalde? En principio fue el nombramiento para mí en el año 2011 por concurso, y a partir de ahí comenzó la creación del equipo que no existía. Había habido intentos anteriores de equipos funcionales, o sea, grupos de personas con el mismo interés común que se unían con un objetivo particular, que era el de generar este espacio. En el 2011 se concreta a partir de mi incorporación, y a partir de ahí fui sumando gente de los distintos servicios. Tenemos 2 trabajadoras sociales, una farmacéutica, una kinesióloga, una voluntaria que es integrante del comité de bioética. Tenemos un sacerdote que también es integrante del comité de bioética, y tenemos 2 médicas que están viniendo también part-time, una becaria de la Sociedad Argentina de Pediatría, y lo que nos está faltando es una enfermera. Está hecho el pedido, pero todavía nos estaría faltando incorporar al servicio una enfermera, porque cabe citar que el movimiento de los cuidados paliativos que surge en Londres surge como movimiento hospice, que es una forma particular de cuidado, no en un hospital, sino con un concepto de casa de cuidado. Y la persona que lo inició es Dame Cicely Sanders, que en su origen fue enfermera, después trabajadora social y médica también, y digamos, son las enfermeras las que más están en contacto con los pacientes y las que nos brindan la mirada más amplia. Los médicos hacemos una mirada muy breve durante la estadía en el hospital. Esa es la función. Y te quiero hacer una pregunta. Perdón. Sí. Y me olvidé tenemos 2 psicólogos. Un psicólogo que hace terapia asistida con animales, sí, y una psicóloga. O sea, son unas 10 Sí, personas. 11 sí. Personas. Y después también te quiero preguntar del comité de ética del Hospital Elizalde.
Doctor Rodolfo Berna, le pido permiso para tutearlo. Sí, bueno. Te quiero preguntar, el doctor Rodolfo Berna es el jefe de cuidados paliativos del Hospital Garrahan. Te quiero preguntar si cuidados paliativos, o sea, es una especialidad en medicina, así como otras, o cualquier médico puede hacer esto que estamos llamando cuidados paliativos y estamos tratando de definir de la mejor forma posible para que la gente pueda entender, pero que también lo pueda entender el sector profesional, el sector de la salud, el sector de la educación, los padres y el sector judicial. Un amplio concepto. En general, en la medicina la formación fue previo a la legitimación de la especialidad. La mayoría de inicialmente en la historia, los médicos eran como generalistas, y a medida que el desarrollo de los conocimientos y la tecnología lo fue requiriendo, cada uno empezó a dedicarse a campos específicos, y los cuidados paliativos no dejan de ser la excepción. Es una especialidad joven dentro de la medicina en general, y es una buena pregunta en este momento porque hemos tenido este año la satisfacción de que la especialidad ha sido reconocida como tal en el Ministerio de Salud a través del acuerdo con todas las provincias, y también en lo pediátrico ha habido un acuerdo entre las dos sociedades científicas más importantes que a nosotros nos nuclean, que es la Sociedad Argentina de Pediatría y la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, para reconocer también la especialidad específicamente en pediatría. Así que hoy y este año particularmente es un año de cierre y de mucha alegría por este reconocimiento. Eso es una excelente noticia, ¿no? Excelente para nosotros, que hace un buen tiempo que venimos tratando de que esto se pueda concretar. Un excelente cierre de año. Y esto se los pregunto a los tres, ¿no? Digamos, cuando digamos, los cuidados paliativos es una especialidad, bueno, que ahora está reconocida, pero de alguna forma, hasta donde yo puedo entender, está dirigida al niño y a la familia, ¿no es cierto? En algún punto parece que se parece o se asemeja un poco a la medicina de años atrás, ¿no? Que se había dejado de lado, y esta quizá, no sé si es correcto lo que digo, o sea, parece como que está resurgiendo, ¿no? ¿Es así o no? A ver, en realidad tiene que ver con una mirada particular, digamos, acerca del paciente y de la enfermedad. Sí. O sea, pensar que, la enfermedad cosifica y a la vez enoja y hace claudicar no solamente al paciente y a la familia, sino también al equipo de salud que interviene. Sí. Por lo tanto, uno también tiene que hacerse cargo como equipo de salud de ese enojo y esa claudicación que a veces siente el paciente. Sí. Pero también el paciente es mucho más que su enfermedad. Y a veces por ahí la medicina, discúlpenme mis compañeros, se olvidaba de esto, y el paciente dejaba de ser Juan, Pedro, María y pasaba a ser el paciente con cáncer, el paciente con HIV, el paciente de la cama tal o una historia clínica. Entonces, por ahí los cuidados paliativos lo que hace es poner mucho más el acento en la persona que se enferma y no en la enfermedad. Y entonces esto permite, obviamente, abordarlo desde distintos ángulos, fundamentalmente pensando en las necesidades del paciente más allá de la enfermedad. ¿Puedo? Una Sí. cuestión que creo que también modificó esa mirada, que es quizás más hipocrática, la que vos evocás, el gran avance de la tecnología Sí. hace que cada vez más los pacientes estén invadidos y sea más difícil la cercanía humana al paciente. Sí. Quizá un poco se trata no de rechazar el avance tecnológico, porque son compatibles en algún punto con los cuidados paliativos, pero sí ver el aspecto más humano y más espiritual del paciente, dejando de verlo como un número. Y también
y a los tres me dirijo, digamos. Cuando se habla de cuidados paliativos, la gente, y no sé, quisiera que esto de alguna forma se pudiera desmistificar, o sea, está asociado como siempre a problemas oncológicos y problemas, pero esto tengo entendido que no es así en pediatría, que hay otras enfermedades, no sé, como puede ser SIDA, como puede ser fibrosis quística, es decir, pero que al mismo tiempo, con el enorme avance que hay en la medicina en general, enfermedades que, el caso del SIDA, que antes era una enfermedad mortal, en 10 años pasó a ser una enfermedad crónica, y donde la pregunta es, en esos casos, ¿está indicado los cuidados paliativos en los niños? Nosotros en general tomamos una clasificación que se hizo hace bastante tiempo sobre digamos, la amplitud de cuándo puede ser el abordaje de los cuidados paliativos, y definiendo las enfermedades por su trayectoria. Y si bien las enfermedades oncológicas fueron y son las principales causas de consulta, después se fueron ampliando otro tipo de enfermedades que tienen trayectorias a veces no tan lineales, es decir, que tienen momentos en que las enfermedades mejoran y después se empeoran, enfermedades que desde el inicio uno ya sabe que el paciente va a tener un final, o también aquellas enfermedades en que un paciente que estaban previamente sanos sufre una enfermedad muy grave y sobreviven a esa enfermedad, pero quedan con secuelas muy importantes. Todas estas enfermedades tienen una característica, que amenazan o limitan la vida, y ese sería en general el campo de acción, no solamente específico del cáncer, sino todas aquellas enfermedades que por una u otra razón están amenazando o limitando la vida. Y después uno podría discutir, y quién sabe en otros momentos, de otra forma, en qué momento es el abordaje específicamente de los equipos de cuidados paliativos. Pero la filosofía del cuidado, Sí. no hay dudas que tiene que ser de esa mirada, desde lo paliativo. Y Karina, cuando digamos, se habla de cuidados paliativos, y se habla con los padres, por ejemplo, se dice, bueno, ¿es compatible o es incompatible el tratamiento específico de la enfermedad con los cuidados paliativos, o es algo que de alguna forma se complementa? Es un muy buen punto porque es uno de los mitos que ronda a los cuidados paliativos. Que comience el tratamiento de cuidados paliativos no significa que abandona el tratamiento o el contacto con sus médicos de cabecera. Uh-huh. No significa no hay nada más que hacer, sino que hay mucho camino por recorrer con una mirada distinta, no alejada de los médicos tratantes y sí quizás juntos durante un tiempo, que puede ser prolongado o no, con el tratamiento, con intento de preservar la vida sin ir a los extremos, sin encarnizarse ni abandonar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que sea el diagnóstico que sea, el médico de cabecera siempre puede estar en contacto con el paciente, debe seguir intentando los tratamientos proporcionados para Uh-huh. mantener la vida con calidad de vida, y de la mano va el tratamiento paliativo, que como recién decía Rodolfo, tiene distintas intensidades dependiendo de la trayectoria y qué tipo de enfermedad sea. Uh-huh. Quizá al inicio sea solamente una charla de comunicación, una presentación, el tratamiento de un síntoma puntual, no solamente físico, y con el progreso de la enfermedad y la cronicidad o en las peorías se intensifique el tratamiento paliativo junto con el curativo si hubiera posibilidad de preservar la vida en ese momento. Bueno, vamos a una pausa y después le queremos preguntar a Susana
que nos expliques también un poquito el estado de la legislación vigente. Gracias. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos y habíamos quedado con una pregunta para la doctora Susana Ciruzzi, más que una pregunta, sino todo lo que hace al tema de la legislación respecto a los cuidados paliativos pediátricos. Yo leyendo un poquito, lo que encontré fue la ley 26.742, y un artículo que hace referencia, digamos, a los niños y a sus derechos. Pero querría pedirte que nos expliques y nos enseñes de vuelta a todos, a la gente, al sector profesional, al sector legal en este caso, y también a los médicos en cuanto a qué conductas tomar, qué conductas se pueden y cuáles están autorizadas, y también sugerir qué cambios o qué mejoras se pueden hacer sobre esta legislación, y sé que están trabajando de hecho en algunas. Entonces, ¿cómo es la legislación en cuidados paliativos pediátricos? Bueno, en realidad no hay una legislación sobre cuidados paliativos pediátricos. Lo que tenemos es, por un lado, leyes nacionales, como es la que vos acabas de mencionar, que es la Ley de Derechos del Paciente, que fue modificada por lo que se conoció popularmente como la Ley de Muerte Digna, y que agregó entre los derechos el acceso integral a los cuidados paliativos, en general, no solamente los pediátricos. Después esto fue tomado por el nuevo Código Civil, que también lo tiene incorporado de forma textual, como estaba en la Ley de Derechos del Paciente, en el artículo 59, donde habla de consentimiento informado, incorpora el derecho a recibir cuidados paliativos. Por otro lado, otro de los marcos regulatorios que tenemos es las resoluciones del Ministerio de Salud, en las cuales hay un plan de cuidados paliativos, están los cuidados paliativos incorporados al PMO, o sea, al plan médico obligatorio, lo que quiere decir que absolutamente todo el sistema de salud, tanto el público como el privado, las obras sociales, las mutuales, la medicina prepaga, deben cubrir los cuidados paliativos, el acceso a los cuidados paliativos. Eso para que la gente lo entienda, o sea, significa que, digamos, que todos los ciudadanos argentinos tienen el derecho de exigir que su obra social cubra el costo de los cuidados paliativos de sus hijos o de quien fuera. Exactamente, y no solamente, digamos, esto es importante marcarlo también, no solamente los ciudadanos argentinos, el sistema de salud argentino, el sistema constitucional argentino, equipara a todos los habitantes, habla de habitantes, no habla de ciudadanos. Esto quiere decir que, por ejemplo, un extranjero, y nosotros en nuestros hospitales tenemos muchos casos, sobre todo en pediatría, un extranjero que viene a tratarse a Argentina y requiere asistencia, por ejemplo, en cuidados paliativos, el sistema de salud público va a cubrirle esa asistencia. Entonces esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es solamente para los argentinos, sino que lo nuestro es una visión totalmente universal y humanística a la hora de ejecutar y reconocer el derecho a la salud. Y por otro lado, por ejemplo, en la Facultad de Derecho nosotros tenemos aprobado un proyecto que estamos ejecutando en este momento de investigación, aprobado por la Secretaría Técnica, que es el diseño de un plan integral de cuidados paliativos para todo el país, de manera de justamente, primero, unificar un poco el tema de la legislación, o sea, tantas leyes o tantas normativas que andan circulando por ahí, que tocan aspectos específicos por ahí de los cuidados paliativos, bueno, tratar de integrarlas. Nosotros tenemos que recordar que Argentina es un sistema federal. Esto quiere decir que la salud es una de las facultades que se reserva a cada una de las provincias. Entonces podemos tener una legislación a nivel nacional y una legislación a nivel provincial, pero la salud debe ser una política pública, y como política pública tiene que venir el diseño desde Nación, al cual, bueno, las provincias después vayan agregando cuestiones muy específicas que tienen que ver con las idiosincrasias locales por ahí. Este proyecto, bueno, lo que busca es justamente, por un lado, tocar los aspectos legales, y por otro lado, fundamentalmente somos un equipo interdisciplinario, hay médicos, hay enfermeros, hay un economista, que justamente, bueno, también para desmistificar esto un poco del costo social, de los cuidados paliativos, que muchas veces se lo ve como, bueno, no existen recursos económicos por ahí para dedicarlos a cuidados paliativos, cuando en realidad es mucho menos costoso destinar estos recursos a cuidados paliativos desde el momento temprano de la enfermedad, a esperar obviamente cuando ya la enfermedad es prácticamente catastrófica.
Y la otra cuestión fundamental, que es la que sí requiere una regulación específica, es que hay todo un movimiento que empezó en su momento con la Declaración de Praga, la Declaración de Venecia, siguió con la Declaración de Roma y ahora recientemente con una reunión en el Vaticano de una Carta de las Religiones y los Cuidados Paliativos, donde lo que se está procurando, en base a un informe de Naciones Unidas, es que los cuidados paliativos sean considerados derechos humanos por sí mismos, lo cual es importantísimo porque da otro giro a una mirada mucho más abarcativa y mucho más plena. ¿Por qué es esto? Porque si hablamos de derechos humanos, la garantía, el reconocimiento y la fortaleza de los cuidados paliativos tiene que estar garantizado por el Estado, por todos los estados. Y negar o no brindar los cuidados paliativos significa que hay una responsabilidad internacional del Estado que lo niegue. Es importante porque Naciones Unidas, en un informe que realizó el relator sobre el derecho a la salud en el 2013, equipara la falta de acceso a los cuidados paliativos con un tratamiento cruel, inhumano y degradante, lo que es la definición jurídica de tortura. Por eso es tan importante que se le reconozca este estatuto de derechos humanos, teniendo en cuenta que además tenemos un gran problema de justicia distributiva a nivel mundial, donde los países menos desarrollados, como por ejemplo puede ser Argentina, como puede ser algunos países de África, como casi toda Latinoamérica, tienen casi, ustedes chicos corríjanme, casi el 50% de los pacientes oncológicos y el 95% de los pacientes con HIV, y usa el 6% mundial de la morfina. Bueno, después quiero volver a hacerte unas preguntas. Rodolfo, te quiero preguntar respecto a una pregunta que llegó bastante. Digamos, en cuidados paliativos se usan medicaciones, ¿no? ¿Correcto? Sí. Digamos, hay una medicación que creo que es como la excelencia o la más utilizada, y hay muchos mitos con respecto a esa medicación, que es la morfina. Entonces, lo que te quiero pedir es que nos aclares, digamos, no solo cuáles son los beneficios de su uso, sino como que de alguna forma desmistifiques un poco el pensamiento de la gente en cuanto a que los riesgos de la adicción, la toxicidad y todo esto, o sea, ¿por qué se usa, para qué se usa y si es bueno usarlo? Sí, esa es una de nuestras mayores luchas, no solamente poder transmitir a la gente qué es lo que significa cuidados paliativos sin que se asusten, digamos, y sin que sientan que están viendo la muerte de cerca. En la misma escala es transmitir lo que significa la morfina en cuanto a estos reparos que son tienen mucha historia, que son muy difíciles de poder remontar. Si uno ve, cada tanto aparece en alguna película, mucho cartel, la morfina como un protagonista de todos los males. Y realmente eso, a pesar de muchos mensajes de diversos lugares, es muy difícil de revertir. Todavía hay este tipo de creencias, está muy instaurado. Lo primero que yo trato de hablar con las pacientes es que la morfina no está específicamente acotada a un periodo de la vida, sino que va acotada a un síntoma tan importante y tan particularmente causante de sufrimiento como es el dolor. Cada vez que cualquier paciente, en cualquier circunstancia, padece un dolor severo, puede y debe recibir un analgésico potente, como es la morfina. Es uno de los mejores analgésicos con los que contamos. Independientemente entonces de cuál sea la enfermedad que lo produzca. Puede ser una enfermedad aguda como una quemadura, puede ser posterior a un traumatismo, puede ser indicada después de una cirugía, y seguramente en alguna de las circunstancias que nos toca tratar pacientes que están en sus momentos finales de la vida, también obviamente la tenemos a nuestro alcance. Entonces es un medicamento que está indicado de acuerdo a la severidad del dolor al que estamos enfrentados.
Y por otra parte, muchísimos estudios han avalado la morfina, a pesar que produce en el ser humano ciertos efectos. Básicamente la adicción depende de la persona que lo está recibiendo, de las características de esa persona que lo está recibiendo. Si hay un estudio muy famoso, eso ha hecho hace mucho tiempo en Inglaterra, donde sobre más o menos 10.000 pacientes atendidos, el único que había sido adicto era el farmacéutico que la proveía, porque su personalidad era la trastornada y no todos los pacientes que habían estado sufriendo. Entonces, y mucho menos en pediatría. En pediatría nosotros tenemos, digamos, como el doble control familiar de que es una medicación que en general la recibe el niño a través de sus papás. Entonces, este efecto nunca prácticamente lo vimos. Nosotros en nuestro hospital, nosotros tenemos alrededor de 5.000 consultas anuales desde el año 92. Solamente tuvimos un paciente joven que se transformó casi en adulto en nuestro seguimiento por una enfermedad no oncológica en la que hubo un trastorno, así que podamos asimilarlo a la adicción. Así que soy un gran defensor de la morfina como analgésico. Es nuestra mejor arma, es un arma muy barata, nosotros la producimos y la proveemos en el hospital y es de excelente resultado. Perdón, si me permitís aclarar, uno de los grandes problemas que tenemos justamente con el tema del mito de la morfina y de los opioides en general es el tema de la legislación y un poco la cola que metió el derecho penal en esto. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente la gran mayoría de lo que son los opioides o los psicotrópicos están incluidos en la lista de estupefacientes. Y esto queda abarcado por la ley justamente de estupefacientes, que es una ley penal. Entonces, muchas veces cuesta correr de lado al derecho penal justamente en estas cuestiones. Entonces, la gran mayoría siente que inclusive estamos cerquita de infringir la ley, cuando en realidad acá no se le está dando un uso que sea delictivo o ilícito, sino que el uso que se le está dando es un uso medicinal. Y esto también que inclusive en estos momentos está abarcado por el tema del uso medicinal de la marihuana, que esto también es importante tenerlo en cuenta. Hubo un fallo reciente de la ciudad de Buenos Aires donde no solamente se reconoció este derecho al uso medicinal de la marihuana, sino que se instó, en este caso al Hospital Tornú, a trabajar en conjunto con la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, en contacto con Canadá, que es quien está más avanzado en estos estudios, para justamente seguir investigando el uso medicinal de la marihuana, pero mientras tanto proveerle a este paciente que él mismo la había cultivado y bueno, su médico constató los buenos efectos que le estaba dando. Entonces lo que es importante es distinguir esto. Una cosa es el uso ilícito de los estupefacientes y otra es el uso médico que se le puede dar justamente para beneficiar al paciente y ayudarlo en un momento muy particular de su enfermedad. Que lo que están diciendo ustedes coincide muchísimo con lo que hace un tiempo entrevistamos a Guillermo Dorado, que es especialista por ahí en adicciones en Argentina, y explicaba de una forma muy similar justamente esto, que no es la morfina en sí, sino es la persona en sí la que tiene este problema de adicción. Pero creo que esto es fundamental aclararlo, porque si no se crean un montón de estigmas y de cosas que en definitiva terminan perjudicando a la gente, ¿no? Después querías preguntarle también a los tres, o sea, pero a ver, empecemos con Karina, digamos. Vos que tenés este trato permanente con los chicos, digamos, que atraviesan situaciones difíciles, ¿cómo es el grado de espiritualidad de ellos? ¿Cómo es la comunicación con ellos? O sea, ¿cómo lo vivís eso? Todo depende de la edad, ¿cierto? Quizá los neonatos o en los más chiquititos la comunicación es más gestual, es no verbal, es a través del tacto, es mucho con la familia, mucho con el equipo tratante. La limitación de la neonatología es
si están en incubadora y con aparatos, es el sostenerlo, que es el órgano más grande que tiene el ser humano a esa edad, es la piel, así que es una limitación importante para comunicarse, pero bueno, después a partir de ahí en adelante creo que la forma de comunicación es a través del juego en los más chiquititos, y la comunicación quizá más rica y la que nos pone más en jaque es la que se establece con el adolescente, donde es un casi adulto. Dependiendo, y hay una cuestión que la enfermedad, cuanto más se cronifica, provoca una maduración distinta en los niños, con una sabiduría distinta para expresar sus deseos y su espiritualidad, pero entendiendo la espiritualidad no como religiosidad, sino como aquella búsqueda del sentido que se le da a esto que me está pasando y me está modificando, me aleja de la escuela, no me deja jugar a la pelota, no puedo salir con mi novia. Y dependiendo de cada edad, son distintos los conflictos, distintas las preguntas, y también tienen que estar adecuadas las respuestas a cada niño. Uno no puede responder complejamente a un niño de jardín de infantes como lo haría con un adolescente. Creo que ahí se necesita un entrenamiento bastante intenso en generar también el espacio, porque muchas veces pasa que los niños no quieren comunicarse verbalmente. Ajá. Y uno tiene que interpretar esta comunicación no verbal y respetar sus silencios, que es una herramienta importantísima, saberlos usar. Sí. Muchas veces la angustia, la ansiedad del personal hace que llenemos esos silencios con palabras. Hay que entrenarse, y esas palabras pueden molestar. Por eso hay que saber también leer lo no verbal en los niños y pedir permiso. Es una cosa que también insistimos bastante en el hospital, golpear la puerta, aunque sean niños, y pedir permiso. Por lo general te dicen, te echan. Te echan bastante. No sé qué pasa en el gato. Bien. Sí. A mí me parece que el principio básico que tenemos que entender en la comunicación en pediatría es que los chicos son personas. Es decir, que nosotros en general, culturalmente, primero como médicos somos paternalistas hacia los pacientes. Y por otro lado, los papás también en algún punto, con un sentido en general amoroso, dejan al chico no en un lugar al que no un poco lejano a la información, a poder expresar ellos sus propias cuestiones. Y entonces nuestra función es tomar a este chico como persona, con todas sus necesidades, angustias, deseos, y hacerlos que eso pueda volcarse en un lugar donde esto favorezca su autonomía y la posibilidad de mejorar su vida. Hay muchísimos estudios sobre cuánto los papás ven de lo que a un chico o a su hijo le pasa, a pesar que lo quieren y quieren que esté lo mejor posible, y cuánto en realidad le está pasando a su hijo. Hay una diferencia entre la percepción de los papás sobre cómo está ese chico viviendo esta enfermedad y cómo realmente ese chico la vive. Y entonces nosotros tenemos que también, primero, conocer sobre que nosotros no somos los dueños de la verdad. Y segundo, tratar de transmitir a esos papás que ese chico tiene sus propios deseos, sus propias vivencias, y que nosotros tenemos que estar atentos a eso, específicamente a eso. Si entendemos esta forma de comunicación, probablemente los cuidados en el final sean, digamos, satisfactorios para todos los que los pudimos hacer. Y digamos, discúlpame, que también tenemos que tener en cuenta que en realidad, si bien
naturalmente a través de la historia los chicos han tenido enfermedades graves y han fallecido, lo cierto es que para la autopercepción de todos nosotros, de los adultos y de los chicos mismos, Sí. esto es totalmente antinatural. O sea, que un chico enferme más allá de una fractura por jugar al rugby o al fútbol, Sí. o más allá de una fractura por usar estiletos de la mamá, Sí. lo cierto es que es totalmente disruptivo pensar en un chico con una enfermedad grave. Claro. Generalmente las enfermedades graves, amenazantes de la vida, uno se las imagina a medida que uno va envejeciendo. Claro. No es normal ni natural en nuestra autopercepción No. que un chico tenga que ir al hospital, y de hecho muchas veces nos pasa, y es algo que a mí un poco me enoja a veces cuando los médicos dicen el paciente se fugó del hospital. Los pacientes se fugan, o sea, las personas se fugan cuando están privadas de su libertad. Los hospitales no están privados de su libertad, y en general lo que tenemos que a veces entender es que ningún papá, ninguna mamá, ningún paciente chiquitito está imaginando que su ida al hospital puede significar una necesidad de internación y mucho menos una enfermedad grave. Entonces esto también lo tenemos que manejar a la hora de reconocer a los chicos, como decimos los abogados, sujetos de derecho, o sea, personas que tienen autodeterminación, deciden y quieren decidir, porque esto también es importante tener en cuenta. No es una percepción de adultos, es la percepción que nosotros recibimos de los chicos. Ellos quieren decidir, y a veces nos ha pasado que muchas veces son los que cuidan a los papás. Y a veces la conspiración del silencio es difícil, porque muchas veces es el chico que dice no le digan a mi papá, o que siente que, bueno, transmitirle lo que le pasa es ponerlos en jaque a los padres. Entonces digo, se invierten también los roles en este sentido. Ocultan información. Claro. O sea, vamos a una pausa, pero después quiero pedirles a los tres, o sea, ¿qué cosas sugieren ustedes que son referentes en este tema que tenemos que hacer en la Argentina para mejorar? ¿Qué cosas, qué puntos hay que mejorar acá, digamos, para que esto pueda avanzar? Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos. Doctor Rodolfo Berna, jefe de Cuidados Paliativos, Hospital Garrahan. ¿Qué necesitamos en la Argentina para el desarrollo adecuado y el funcionamiento adecuado de los cuidados paliativos pediátricos? Bueno, yo soy jefe de clínica de unidad de cuidados paliativos, pero bueno, lo que creo que, como muchas de las cosas que no hay en Argentina, lo primero es el reconocimiento de una necesidad. Creo que se están dando estos primeros pasos, y creo que fundamentales que el Ministerio haya aceptado que los cuidados paliativos existen y que tienen un grado de subespecialidad, y eso ha sido aceptado también por todas las provincias. Entonces, un primer paso creo importante está dado. Para que este paso no sea chico y no se acorte en el tiempo, creo que es muy importante el concepto de la regionalización. Nosotros, a través de uno de nuestros miembros más trabajadores, hemos hecho un censo de todos aquellos que hacemos cuidados paliativos pediátricos, y la verdad que la necesidad es mucha. Hay muchas provincias en que no hay nadie de nosotros trabajando en ese sentido, y por lo tanto creo que uno de los pasos siguientes debería ser una mayor integración, que debería naturalmente estar acompañada de la formación de recurso humano. En ese sentido creo que habría como dos tipos de formaciones. Una formación básica, digamos, como parte integral de un conocimiento en atención primaria de la salud, que todo pediatra o médico generalista debería tener en cuidados paliativos, y una formación mayor, más especializada, para ser integrada a una verdadera red de atención en cuidados paliativos, que creo que esa sería el gran cambio por venir, al que aspiramos. Uh-huh. En mi hospital, yo estoy muy contento de trabajar allá. Es un hospital que siempre nos ha dado un lugar, y hemos crecido a través del tiempo, hemos incorporado recurso humano. Creo que
la tarea pendiente es integrarnos más como equipos, que parte fundamental de lo que es hacer cuidados paliativos tiene que ver con la integración entre aquellos médicos que sigan a los pacientes como especialistas y aquellos que vemos a estos pacientes en momentos especiales de su vida para poder de una forma interdisciplinaria, multidisciplinaria, a darle la mejor solución posible. Uh-huh. Bueno, gracias. Doctora Karina Gómez, jefe de cuidados paliativos del Hospital Elizalde. Si contamos con que haya gente del nuevo gobierno escuchando, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que se necesitan en la Argentina en este momento para el desarrollo de cuidados paliativos pediátricos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Enfermeras, médicos? ¿Qué es? Sí, el recurso humano, coincido con Rodolfo, que es lo más importante y fundamentalmente la formación desde la universidad. Desde el pregrado es fundamental. En el hospital puntualmente nos están faltando enfermeras para el equipo, pero creo que en el país falta recurso humano porque si, como hablamos, son tantas las enfermedades que se cronifican y los niños que tienen amenazada la vida, que la falta de formación hace que el médico tome decisiones que lo angustien y angustien a la familia. Uh-huh. Así que creo que la formación es uno de los puntos más importantes. Bueno, entonces por favor tengan en cuenta que necesitamos enfermería para los hospitales pediátricos, ¿eh? Es fundamental. Es mucho más necesario en la enfermería que netbooks, es muchísimo más importante. Doctora Cirusi, ¿qué sugiere o qué le pediría a este nuevo gobierno, que lo vemos muy bien predispuesto, que ha formado equipos con gente que parece que por primera vez se eligió gente muy capacitada en algunos temas como la economía, que estudió mucho? Confiamos que lo hagan en salud también. Entonces, ellos también necesitan saber qué necesitamos, qué se necesita y cuáles son las cosas urgentes. A ver, yo creo que fundamentalmente lo que se necesita es tener muy claro una política pública nacional acerca de qué queremos brindar a nuestros habitantes. Y dos de las cuestiones fundamentales que hacen una nación grande son la educación y la salud. Tienen que ir de la mano. Como bien decía Karina, la formación de los recursos humanos es fundamental, pero también mantener a nuestros hospitales públicos bien equipados, no solamente con recursos humanos, también con recurso tecnológico, poder atender en forma inmediata las necesidades en salud, derribar barreras a la hora sí de que los pacientes puedan llegar a los tratamientos médicos. Muchas veces el acceso a los cuidados paliativos, si bien está garantizado por ley, termina judicializado, como la gran mayoría de los tratamientos médicos, porque las obras sociales o las prepagas se niegan a cubrir este recurso, y entonces la única forma que queda es ir a la superintendencia o a través de un amparo, lo cual es una locura, porque digamos esto demora la atención en salud, introduce un tercero totalmente ajeno a la relación asistencial, como puede ser un juez, que no debería tener nada que ver a la hora de los tratamientos médicos. Y el tema del trabajo interdisciplinario, pero interdisciplinario más allá de los hospitales. Necesitamos trabajar con el recurso político también. Necesitamos ser escuchados y poder participar correctamente y a tiempo del diseño de las políticas públicas. Muchas veces desde las facultades, por ejemplo, somos consultados de una forma de hacemos como que les pedimos opinión, pero a la hora de implementar las políticas públicas no tenemos en cuenta la opinión de quienes están en el campo, totalmente trabajando con los pacientes. Entonces quizás la comunicación sería muy importante tenerla en cuenta también. Les pedimos por favor llamen a los expertos, llamen a la gente capacitada de vuelta. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar con Gustavo Servino, pero me gustaría comentar brevemente que para que todos sepan que el Papa Francisco en la audiencia de la Pontificia Academia para la Vida habló sobre los cuidados paliativos y dijo algo que es muy importante, con los cuidados que no se pretende provocar la muerte en ninguna situación, pero sí se acepta no poder impedirla. Esto es muy importante, quiere decir que el Papa con toda la revolución que está generando apoya
esto, y es muy importante para los médicos y para los padres saberlo. Vamos a una pausa y hablamos con Gustavo Servino. Gracias. Sí, estamos de vuelta en Abriendo Caminos, estamos en una comunicación telefónica con Gustavo Servino. Gustavo Servino, ¿nos escuchás? Perfectamente bien. Bueno, queremos decirles que Gustavo Servino, que es conocido por casi todos, pero es uno de los sobrevivientes del avión que cayó en los Andes en 1972, uno de los 16 sobrevivientes que en ese momento estaba en primer año de la Facultad de Medicina y que vivió una de esas historias que siguen tan vigentes como en aquel momento y lo seguirán siendo para siempre, porque fue el enfrentarse a unas situaciones más adversas y con un grado de humanismo que superó todo lo imaginable hasta ese momento y sigue tan vigente. Gustavo, estamos acá con los médicos del Hospital Garrahan, del Hospital Elizalde, que son especialistas en lo que es cuidados paliativos en pediatría, que es una situación también de mucha adversidad. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo lo ves vos? Yo leí mucho acerca de vos y leí esta referencia que haces siempre, que lo que pasó en los Andes no es un milagro ni una tragedia, sino vos lo definís como una historia de amor. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, primero buen día a todos, es un placer estar con ustedes hablando los médicos del Garrahan y del otro hospital que no escuché bien. El Elizalde. Bueno, sí, Elizalde. Efectivamente, yo siempre digo que la historia nuestra no es ni una tragedia, tiene mucha tragedia ni un milagro, tiene muchos milagros. Es una historia de amor, solidaridad y de vocación de servicio. En este momento acabo de venir, por ejemplo, con la madre de mis hijos que le detectaron el jueves un cáncer de mama. Y yo estaba al lado de ella cuando me dieron el diagnóstico y le dije que estaba muy contento que le habían encontrado el cáncer de mama. Y ella me miró sorprendida y le dije, sí, ¿sabes por qué? Porque el cáncer lo tenías ahí y ahora te lo encontraron y vamos a trabajar para sacarlo todo y se pueda tener calidad de vida. La tengo conmigo ahora desayunando y las cosas que pasan en la vida no son ni buenas ni malas, son hechos. Cuando las aceptamos con el corazón y no nos peleamos con ellos en la mente, que sufrimos y no da dolor, somos parte de la solución y no del problema. O sea que el trabajo que están haciendo los médicos con los chicos es fundamental. Lo más importante es darles contención, que es contención y compasión, que es sufrir con el que sufre y reír con el que ríe, apoyarlos, acompañarlos, pero con esperanza y alegría, que lo que soluciona todo. Bueno, escucharte, te queremos escuchar días y días porque nos das una lección de vida. Te agradecemos enormemente y estoy leyendo, pero esto que también vos escribiste acerca de que lo que escribió Numa Turcati en su mano: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Es algo que nos emociona mucho y creo que va a perdurar siempre en toda la humanidad, lo que pasó y de lo cual vos fuiste partícipe. Te agradecemos enormemente por ahí estar y ojalá podamos tener una entrevista personal con vos, que siempre nos estás enseñando acerca de cómo vivir. El viernes pasado fue el cumpleaños de Numa Turcati. Numa Turcati es y será siempre un ser humano extraordinario. Murió pesando 25 kilos, tenía en la espalda unas escalas impresionantes, perdía casi medio litro de pus por día y jamás se quejó. Hizo la primera expedición conmigo en Maspón cuando suspendieron la búsqueda, a ver dónde estábamos, dormimos a la intemperie, 40 grados bajo cero. Bajamos la montaña y casi perdimos 12 kilos en una noche, porque el cuerpo humano, para mantener la temperatura de 37 grados, porque en 36 grados estás en hipotermia, tuvo que quemar primero las grasas, después los músculos y después los huesos. O sea que nos consumimos en esa noche sin ningún tipo de abrigo. Numa llegó conmigo abajo, yo ciego, él muy débil,
Y cuando nos sepultó la avalancha, a la semana estuvimos 3 días y 3 noches en la oscuridad más absoluta. Numa, como tenía claustrofobia, quería escarbar la nieve y escarbaba y se agotó. Después que salimos para afuera y tuvimos que reorganizarlo nuevamente, Numa estaba muy débil y ya entró en un estado de macaquexia. Por lo tanto, lo que él comía no tenía fuerza el cuerpo ni energía para absorberlo. Por lo tanto, finalmente murió. Pero cuando murió, en la mano derecha, le abrí la mano y tenía un papelito que decía eso que es San Juan 15:13, que decía que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Numa Turcati no solo lo escribió, sino que lo hizo en la cordillera durante todos los días. Después de eso, Barrado y Canesa y Vicentín emprendieron la última expedición, porque se dieron cuenta que si no, nos íbamos a morir todos mirándonos a la cara. O sea que Numa fue un disparador y sigue siendo una persona que nos sigue transmitiendo su enseñanza presente. Bueno, Gustavo, o sea, te juro que no me salen las palabras. Te agradezco enormemente y bueno, vamos a hablar pronto. Te mando un abrazo enorme y que Dios te bendiga. Igual a ti, a los doctores que están ahí, los chicos son maravillosos, hay que sanarlos con un abrazo y todo se va a solucionar. Solo se nos adelanta la gente que se muere en el tiempo, porque todos vamos para ahí. Un abrazo grande y que Dios los bendiga a todos. Mil gracias, Gustavo. Un abrazo. Bueno, y en esta última parte de Abriendo Caminos, le vamos a pedir al doctor Rodolfo Berna, jefe de cuidados paliativos del Hospital Garrahan, un mensaje para la gente, para el sector profesional, que les pueda dar. Y digamos, el primer mensaje es hacia los que toman decisiones, que se acuerden que los cuidados paliativos existen, que han sido reconocidos y que son una necesidad para la población y un deber, en todo caso, de ustedes, poder hacer todo lo posible para que la población lo reciba. A aquellos papás cuyos hijos tienen enfermedades que producen sufrimiento, que sepan que en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del país tenemos equipos de cuidados paliativos pediátricos que pueden acompañarlos en esos momentos y que eso pueden demandarlos porque es su derecho. A aquellos profesionales que también atienden pacientes que tienen pronósticos reservados y que tienen enfermedades crónicas, que estamos dispuestos también acá y en muchos lugares para acompañarlos y ayudarlos a que la atención de esos pacientes sea lo mejor posible y su calidad de vida no sea resentida. Y a todos en general, que los cuidados paliativos existen, que tienen un lugar bien ganado dentro de la atención en la salud, que son baratos, son eficientes y están dados desde lo más profundo de lo que sentimos hacia lo que es la medicina integral, holística y humana. Muchas gracias. Gracias. Susana. Bueno, yo como el mensaje por ahí, los destinatarios fundamentales, aparte del equipo de salud, serían mis colegas. Creo que es fundamental como recurso humano dentro del hospital, me van a perdonar que sea autorreferente, pero el abogado como miembro del equipo de salud. Tenemos una obligación muy específica, que es acompañar y garantizar el trabajo que hacen los doctores en la atención del paciente para que el temor legal se disipe totalmente, se puedan tomar decisiones solo en base al conocimiento científico y a la necesidad del paciente, y esto significa la formación de recursos jurídicos, tanto como abogados como miembros del Poder Judicial. El caso de Marcelo Díez en Neuquén, por ejemplo, ha sido un caso de encarnizamiento no solamente terapéutico, sino además, y peor, judicial. Esto significa, no puede ser que la toma de decisiones médicas sea deslizada al estamento judicial.
Entonces es muy importante saber que tanto la ley como todo el ordenamiento jurídico y fundamentalmente la praxis médica otorga el ámbito de referencia a la hora de la toma de decisiones, que estas decisiones, en el caso de que uno tenga alguna duda, pueden ser refrendadas y acompañadas por los comités de ética y que inclusive por dictámenes jurídicos, como ha pasado muchas veces a nosotros en el hospital. Y esto es fundamental porque lo que tenemos que garantizar es facilitar el acceso a la atención en salud, disminuir la angustia, que no es solamente la angustia existencial, que significa tener una enfermedad limitante o amenazante de la vida, sino la inseguridad acerca de las prestaciones de salud y del temor de que por una cuestión legal o pseudo legal no se llegue a esta prestación de salud. Entonces me parece que esto es fundamental, convocar a mis compañeros a que se formen en temas de salud y en temas jurídicos, porque esto también, la formación jurídica a veces es muy mala. Y si me permitís, 2 segunditos nada más, el año que viene, del 18 al 21 de mayo, se va a celebrar acá, y es una verdadera distinción para Argentina, ser sede del segundo Congreso Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos. Por lo tanto, los invitamos a todos a que visiten la página y bueno, se inscriban. Y además, el día miércoles 16 se va a hacer un recital a beneficio, justamente para recaudar fondos para este congreso. Me tengo que poner los anteojos porque no veo bien. Va a ser el miércoles 16 de diciembre a las 19:30 en la comunidad Amijay, que queda en Arribeños 2355, todos por una campaña que se llama Cuidados Paliativos Ahora. Así Perfecto. Que, bueno, los invitamos a todos y los esperamos. Desde ya. Y doctora Karina Gómez, jefa de Cuidados Paliativos del Hospital Elizalde, un mensaje. Yo quisiera, como primer medida, agradecer la invitación, agradecer a la dirección del hospital, sobre todo a mis compañeros, que gracias a que ellos están trabajando hoy yo puedo estar acá. Sé que quedan y faltan muchas cosas, como dije, la enfermera, falta personal en el resto del país, pero no quiero irme sin dejar de agradecer a cada uno de nuestros pacientes, que gracias a ellos nosotros somos mejores profesionales y mejores personas. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado acá. Fue un programa muy emotivo, muy emocionante, también con mucha información. Ojalá que les haya sido útil a todos, que Dios los bendiga y nos vemos el lunes próximo. Gracias.